Buenas noches. Pensamiento complejo y transformación educativa. Gracias. El pensamiento complejo no significa pensamiento complicado. Significa pensamiento que reconoce las interrelaciones, las interdependencias y la incertidumbre. Según Edgar Morin, la complejidad surge cuando los elementos que componen un fenómeno están entrelazados de tal manera que no puedan comprenderse de forma aislada. La educación en este sentido es un fenómeno profundamente complejo. Intervienen factores culturales, sociales, políticos, económicos, psicológicos y éticos. Reducirla a indicadores técnicos es empobrecerla. Principios del pensamiento complejo. Morin propone 3 principios fundamentales que resultan especialmente relevantes para la educación. Primero, el dialógico. Este principio sostiene que elementos aparentemente contradictorios pueden coexistir y complementarse. Orden y desorden, autonomía y dependencia, individuo y sociedad. En educación, esto implica aceptar que formar autonomía requiere acompañamiento, que la disciplina no excluye la creatividad. Segundo, el principio recursivo. Aquí comprendemos que los efectos retroalimentan las causas. La educación produce sociedad, pero la sociedad también produce educación. No existe una relación lineal, sino circular. Tercero, el principio hologramático. Cada parte contiene al todo y todo está presente en cada parte. El individuo lleva en sí la cultura y la cultura se expresa en el individuo. Estos principios transforman radicalmente la manera de entender el acto educativo. Educación y complejidad. Impacto en la educación. Adoptar el pensamiento complejo tiene implicaciones profundas para la educación. En primer lugar, implica superar la fragmentación disciplinar que ha caracterizado a la escuela moderna. Durante siglos el conocimiento se organizó en compartimientos aislados, matemáticas por un lado, ciencias por otro, historia en otros espacios distintos. Esta organización permitió grandes avances en cada disciplina, pero también generó una pérdida de visión del conjunto. El pensamiento complejo propone avanzar hacia formas de conocimiento más integrados, donde los problemas puedan abordarse desde múltiples perspectivas. Los grandes desafíos contemporáneos, como el cambio climático, la crisis económica o las transformaciones tecnológicas, no pertenecen a una sola disciplina. Son problemas multidimensionales que requieren miradas interconectadas. En segundo lugar, el pensamiento complejo exige contextualizar el conocimiento. Morin insiste en que un conocimiento aislado de su contexto pierde gran parte de su sentido. La educación no debe limitarse a transmitir información, sino ayudar a los estudiantes a comprender dónde se sitúa ese conocimiento, para qué sirve y cómo se relaciona con otros saberes. Esto significa que aprender no solo es memorizar contenidos, sino organizar el conocimiento relacionado, interpretarlo y utilizarlo para comprender la realidad. Un tercer aspecto fundamental es la incorporación de incertidumbre como parte del aprendizaje. La educación tradicional ha estado orientado a transmitir certezas, definiciones claras, respuestas correctas, procedimientos establecidos. Sin embargo, el mundo contemporáneo se caracteriza por la incertidumbre. Las transformaciones tecnológicas, los cambios sociales acelerados y las crisis globales muestran que el futuro es cada vez menos previsible. En este contexto, educar no puede significar únicamente transmitir respuestas correctas. Debe significar formar personas capaces de pensar en situaciones inciertas, analizar problemas complejos y tomar decisiones responsables. Otro elemento clave es la dimensión ética del conocimiento. El pensamiento complejo reconoce que todo conocimiento tiene consecuencias sociales, políticas y ambientales. Por esta razón, la educación no puede limitarse a formar competencias técnicas. También debe formar conciencia crítica y responsabilidad colectiva. Educar desde la complejidad implica preguntarse constantemente, ¿para qué educamos? ¿Al servicio de qué tipo de sociedad? ¿Con qué responsabilidad hacia el futuro del planeta? En este sentido, la educación deja de ser únicamente un proceso de transmisión cultural y se convierte en un espacio de formación para la ciudadanía planetaria, donde los estudiantes aprenden a comprender la interdependencia entre los seres humanos, la sociedad y la naturaleza. Por todo esto, Morin plantea que educar en el siglo XXI significa enseñar, relacionar, contextualizar e integrar conocimientos, desarrollando una inteligencia capaz de enfrentar la complejidad del mundo contemporáneo.
Solo de esta manera la educación puede preparar a los estudiantes no solo para un trabajo o una profesión, sino para comprender y habitar responsablemente el mundo en el que viven. Porque hoy estamos condenados al conocimiento ciego. A pesar de la multiplicación de información y, sobre todo, del conocimiento, nunca habíamos entendido tan poco hacia dónde nos lleva el mundo. Incluso en la pregunta, ¿qué es el ser humano?, nunca habíamos tenido tanto conocimiento múltiple sobre el ser humano, y sin embargo, nunca habíamos sabido menos sobre qué es el hombre, que no se enseña ni se reconoce en ningún lugar. Tenemos también el problema de que el conocimiento es ciego, aunque cree ser muy lúcido. Solo conoce piezas separadas de un rompecabezas, en lugar de permitir que las piezas encajen. Y hoy es importante vincular estos elementos para tener otro tipo de conocimiento capaz de conectar. La contribución de este proyecto es crucial para esta empresa. Si aceptamos que la educación debe reformar su manera de pensar, entonces debemos preguntarnos, ¿cuáles son los retos concretos que enfrenta hoy la educación para hacer posible esa transformación? Retos actuales. El primer reto es la evaluación estandarizada. La lógica de medición cuantitativa tiende a reducir procesos complejos a indicadores simplificados. El segundo reto que tenemos es el reduccionismo curricular. La presión por cubrir contenidos impide profundizar en la comprensión. El tercer reto es la deshumanización pedagógica. Cuando el estudiante se convierte en un número o en un resultado estadístico, la educación pierde su dimensión ética. Y el cuarto reto es la incertidumbre global. Vivimos en un contexto de crisis climática, transformaciones tecnológicas aceleradas y tensiones sociales crecientes. La escuela sigue enseñando certezas en un mundo incierto. El docente en la reforma del pensamiento. En este contexto, el rol del docente cambia radicalmente. Ya no es un transmisor de información, es un mediador de complejidad, es un articulador de saber, es un formador para la incertidumbre. El docente complejo no entrega respuestas cerradas, enseña a formular mejores preguntas. La reforma del pensamiento exige también una reforma de la formación docente. La reforma del pensamiento no es una moda pedagógica, es una necesidad histórica. A estos retos podemos agregar otro problema importante, la hiperinformación sin comprensión. Vivimos en una época en la que la información circula de manera masiva a través de Internet, redes sociales y múltiples plataformas digitales. Sin embargo, disponer de más información no significa necesariamente comprender mejor la realidad. Edgar Morin advierte que uno de los grandes problemas del conocimiento contemporáneo es que sabemos cada vez más cosas, pero entendemos cada vez menos el conjunto. La educación enfrenta entonces el desafío de enseñar a organizar, seleccionar y relacionar la información, evitando que los estudiantes se pierdan en un océano de datos desconectados. Otro reto fundamental es reintegrar la condición humana en la educación. Muchas veces los sistemas educativos privilegian el desarrollo de competencias técnicas o productivas, pero dejan en segundo plano preguntas fundamentales. ¿Qué significa ser humano? ¿Cómo convivimos con otros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente al planeta? El pensamiento complejo insiste en que el ser humano es al mismo tiempo biológico, cultural, social, histórico y emocional. Educar sin reconocer esta complejidad reduce la formación a una dimensión puramente instrumental. Por eso, uno de los grandes desafíos de la educación contemporánea es reconectar el conocimiento con la vida, con los problemas reales de las sociedades y con los dilemas éticos del mundo actual.